Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título que los dejó a todos boquiabiertos, vamos a hablar de un tema que sé que les interesa muchísimo, un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un sinfín de rumores, especulaciones y fantasías. Sí, hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque hoy vamos a desentrañar, o al menos intentarlo, ese halo de misterio que rodea su relación. ¿Realmente Kerem confesó la felicidad eterna con Hande? ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es simplemente clickbait sensacionalista, o hay algo más detrás de las cortinas? Vamos a analizarlo todo, desde sus inicios en Senkalkapm, la explosión de su química en pantalla y fuera de ella, hasta los últimos acontecimientos y declaraciones que han alimentado los sueños de sus fans. Antes de sumergirnos de lleno en este apasionante culebrón turco, quiero pedirles un favor rapidísimo: si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí siempre encontrarán contenido fresco, entretenido y, sobre todo, lleno de cariño para ustedes. Y si ya son parte de esta maravillosa comunidad, muchísimas gracias por su apoyo incondicional. Significa el mundo para mí. Bien, ahora sí, manos a la obra. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, no solo en Turquía, sino a nivel global. Su historia, o al menos la historia que percibimos desde fuera, es como un cuento de hadas moderno, ¿no creen? Dos jóvenes talentosos y guapísimos que se conocen trabajando juntos, la chispa surge en el set de grabación y, de repente, ¡boom! El amor florece ante nuestros ojos. Senkalkapm, la serie que los catapultó a la fama mundial, fue el escenario perfecto para que su conexión se hiciera evidente. Y no me refiero solo a la química innegable que transmitían como Eda y Serkan, sino a algo mucho más profundo, algo que se podía sentir en cada mirada, en cada gesto, en cada entrevista que concedían juntos. Era evidente que había algo especial entre ellos, algo que trascendía la simple amistad o compañerismo. Recuerdo perfectamente las primeras entrevistas, las primeras alfombras rojas, la tensión era palpable. Ambos, muy cautelosos, intentaban mantener la compostura, desviar las preguntas incómodas y proteger su intimidad. Pero era inútil, la magia era innegable. Los fans, con su ojo avizor y su capacidad para detectar hasta el más mínimo detalle, no tardaron en convertirlos en la pareja del momento. Y la verdad, ¿quién puede culparlos? Verlos juntos era como presenciar la materialización de un sueño romántico. Profundicemos un poco en ese primer encuentro, en esa chispa inicial. Senkalkapm no fue simplemente un trabajo para ellos, fue el crisol donde se forjó una conexión que trascendió la pantalla. El guión, con sus giros inesperados y momentos románticos, les brindó la oportunidad de explorar una gama de emociones que inevitablemente se filtraron en su propia relación. Los rumores comenzaron casi al instante. Fotografías robadas en el set, miradas cómplices captadas en vídeo, comentarios de miembros del equipo que insinuaban algo más que una simple camaradería. Todo alimentaba la llama de la especulación. Los fans, convertidos en verdaderos detectives, analizaban cada publicación en redes sociales, buscando pistas ocultas. Un like sospechoso o un comentario ambiguo, una coincidencia en sus ubicaciones. Cada detalle era examinado con lupa, interpretado y difundido a través de foros y comunidades online. La obsesión era comprensible. En un mundo donde las relaciones públicas a menudo se confunden con la realidad, la autenticidad que percibían en Kerem y Hande era un soplo de aire fresco. Luego, llegó la confirmación. Finalmente. Después de meses de rumores, especulaciones y súplicas por parte de sus seguidores, Kerem y Hande hicieron oficial su relación. El mundo explotó de alegría. Era como si la felicidad de la pareja se contagiara a todos los rincones del planeta. Sus redes sociales se inundaron de mensajes de felicitación, de buenos deseos y de amor incondicional. Eran la pareja perfecta, el ejemplo de que el amor verdadero sí existe. La confirmación oficial no fue un simple comunicado de prensa. Fue una publicación en Instagram, una foto sencilla pero cargada de significado. Kerem y Hande abrazados, sonriendo, transmitiendo una felicidad genuina que era imposible de disimular. La leyenda, corta y concisa,
pero suficiente para confirmar lo que todos sospechaban: ahora sí, es oficial. Esa publicación rompió Internet. Cientos de miles de likes en cuestión de minutos, comentarios en todos los idiomas, noticias en los principales medios de comunicación del mundo. Kerem y Hande eran oficialmente la pareja del momento. Vivimos momentos maravillosos junto a ellos, viajes exóticos, escapadas románticas, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar, parecían inseparables, destinados a estar juntos para siempre. La imagen de Kerem acompañando a Hande tras el fallecimiento de su abuela conmovió a todos. Ahí estaban, apoyándose mutuamente en los momentos más difíciles, demostrando que su relación era mucho más que un simple romance pasajero. Recordemos esos viajes idílicos. Las fotos desde las playas paradisíacas, los paseos por ciudades históricas, las cenas románticas a la luz de las velas. Cada imagen era una postal de un cuento de hadas. Compartían detalles de sus aventuras en redes sociales, permitiendo a sus fans ser partícipes de su felicidad. No se trataba solo de mostrar una imagen perfecta, se trataba de compartir su alegría, su amor, su conexión genuina. Pero no todo fue color de rosa. La presión mediática era implacable. Cada movimiento era analizado, cada palabra era interpretada. Los paparazzi los seguían a todas partes, buscando la foto que confirmara una crisis, el rumor que alimentara la especulación. La fama tiene un precio y para Kerem y Hande, ese precio era la constante vigilancia y el escrutinio público. Pero como en toda historia, también hubo obstáculos. El trabajo, la fama, la presión mediática, todo esto inevitablemente comenzó a afectar su relación. Los rumores de crisis empezaron a circular, las noticias sobre posibles separaciones se hicieron cada vez más frecuentes. Y lamentablemente al final, se confirmaron los peores temores: Kerem y Hande decidieron tomar caminos separados. Las agendas apretadas, los proyectos individuales que los mantenían alejados, las diferentes prioridades. Todos estos factores contribuyeron al desgaste de la relación. La distancia física y emocional comenzó a ser evidente y los rumores de crisis se hicieron cada vez más insistentes. Intentaron negarlo, intentaron mantener la imagen de pareja perfecta, pero la verdad era inevitable. La presión era demasiado grande y la relación no pudo soportarla. La noticia fue un golpe duro para todos los que habíamos seguido su historia de cerca. Fue como si se rompiera un pedacito de nuestra propia ilusión. Sin embargo, también entendimos que a veces las cosas no salen como uno espera, y que, por más que duela, es importante respetar las decisiones de los demás. El anuncio de la separación fue un comunicado sobrio y respetuoso. Ambos por separado expresaron su agradecimiento por el tiempo compartido y pidieron respeto a su privacidad. No hubo acusaciones, no hubo dramas públicos. Simplemente la aceptación de que la relación había llegado a su fin. La reacción de los fans fue de incredulidad y tristeza. Muchos se negaron a creerlo, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Otros, más realistas, aceptaron la noticia con resignación, deseándoles lo mejor a ambos en sus caminos individuales. Ahora, llegamos al punto clave de este vídeo: ¿qué hay de cierto en el título que los trajo hasta aquí? ¿Realmente Kerem confesó la felicidad eterna con Hande? Pues bien, aquí viene la verdad. La realidad es que no hay ninguna evidencia concreta que respalde esa afirmación. Hasta el momento, no existe ninguna declaración oficial por parte de Kerem en la que afirme haber encontrado la felicidad eterna con Hande. Es muy probable que el título sea simplemente una estrategia de clickbait para atraer la atención de los espectadores. Sabemos que este tipo de tácticas son muy comunes en Internet y, lamentablemente, muchas veces se utilizan para difundir información falsa o engañosa. La proliferación de noticias falsas y titulares engañosos es un problema constante en Internet. Los creadores de contenido, en su afán por conseguir más visitas y suscriptores, a menudo recurren a este tipo de tácticas poco éticas. Es importante ser críticos con la información que consumimos y verificar siempre la fuente antes de creer cualquier cosa que leemos. Sin embargo, esto no significa que no haya esperanza para los fans de Kerem y Hande. A pesar de su separación, ambos han mantenido una relación cordial y respetuosa. Han demostrado que pueden ser amigos y compañeros de trabajo, incluso después de haber sido pareja. La madurez con la que han manejado su separación es admirable. A pesar de la presión mediática y la atención constante de los fans, han logrado mantener la calma y el respeto mutuo.
Esto demuestra que a pesar de que el amor romántico no haya funcionado, la amistad y el cariño siguen presentes. Además, como dice el dicho, nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto a muchas parejas separarse y luego reconciliarse años después. Quizás en un futuro Kerem y Ande decidan darse una segunda oportunidad. ¿Quién sabe? La reconciliación es un tema recurrente en el mundo del espectáculo. Las relaciones, especialmente aquellas que se desarrollan bajo el escrutinio público, son complejas y a menudo impredecibles. El tiempo, la madurez y la distancia pueden cambiar las perspectivas y abrir la puerta a nuevas oportunidades. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es apoyar a ambos en sus proyectos individuales y respetar su privacidad. Dejemos que sean felices a su manera, sin imponerles nuestras expectativas ni presiones. Es importante recordar que Kerem y Ande son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen el respeto y la privacidad necesarios para seguir adelante con sus vidas, tanto personales como profesionales. El acoso y la presión constante de los fans no ayudan en absoluto a su bienestar. En conclusión, Kerem Bürsin y Hande Erçel vivieron una historia de amor que cautivó al mundo. Aunque su relación llegó a su fin, el recuerdo de los momentos felices que compartieron siempre quedará en nuestra memoria. Y aunque no haya ninguna confesión oficial sobre la felicidad eterna, la esperanza nunca muere. La historia de Kerem y Hande es un recordatorio de la fragilidad del amor y la importancia del respeto mutuo. Su relación, aunque breve, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento y en el corazón de sus fans. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? Déjenme sus comentarios abajo, los leeré con mucho gusto. Sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas y sus sugerencias. Me ayudan a mejorar mi contenido y a crear vídeos que realmente les interesen. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.